Vamos, hermanos, por un momento a Mateo 24. Vamos a leer nuestro texto ahí, antes de seguir con este intervalo en Daniel, intervalo necesario por las palabras de Cristo. Dice Mateo 24:44, que es nuestro texto lema en todo este estudio. Dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y eso es lo que estamos viendo, cómo hay que estar preparados, velando, orando, trabajando. Esa es la enseñanza de Cristo en estos dos capítulos. Más que una revelación del futuro, es una seguridad que consuela nuestros corazones y nos lleva a vivir obrando para nuestro Señor. Eso es lo que tendría que desprenderse de la enseñanza de Cristo, ¿no? de estos pasajes, y es a donde estamos apuntando. Avanzando aquí, hemos visto cómo Jesús fue respondiendo, gracias hermano por el agua, fue respondiendo las preguntas de los discípulos. Vimos hasta el versículo 14, hace un tiempo que empezamos con el 15, y ahí leíamos que Cristo dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces fuimos a Daniel para leer y entender, así como dice la Escritura. Así que vamos ahora a pedir la ayuda del Señor y luego seguiremos ahí en Daniel capítulo 9. Oremos. Padre, es un tremendo privilegio, Señor, poder venir ante tu trono. Señor, es una maravilla lo que has hecho por medio de Cristo, la salvación tan grande que nos has dado, cómo has removido nuestro pecado, Señor, y hoy podemos presentarnos delante tuyo con esta confianza de decirte, Padre, y saber que nos escuchas, porque estamos cubiertos por la justicia de nuestro Salvador, por sus méritos. Nos recibes como a tus hijos, así como Él es tu Hijo, nos ves como Él. Mi Señor, es tan grande tu amor y tu misericordia como tu justicia y tu santidad. Mi Padre, la oración Señor, esto es un anticipo de la gloria venidera. Hoy entramos a tu trono por fe, pero en poco tiempo, Señor, estaremos delante de Él físicamente, estaremos delante tuyo. Podremos adorarte, alabarte, verte cara a cara, conocerte, Señor. Gracias, Padre, por esta hora de gracia. Y Señor, te ruego que nos ayudes a verte en este tiempo, Señor, a conocerte más y mejor, a gozarnos en la obra de Cristo, a poder deleitarnos, Señor, en tu palabra, en tu plan eterno. Gracias, Padre. Que tu palabra no vuelva vacía de nuestros corazones, ayúdanos. Y Señor, si alguien aquí no te conoce, te ruego que le salves para la gloria de tu nombre. Alcánzalo con tu misericordia, Padre. Sabemos que es por pura gracia y sin duda va a exaltar tu nombre. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a tu iglesia y edifícala. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos ahí, hermanos, a Daniel, para aprovechar el tiempo. Daniel, capítulo 9, hemos avanzado bastante en este capítulo. Hemos visto en principio la situación, ¿no? El contexto donde Daniel estaba orando, ¿no? Ya cumpliéndose los 70 años del cautiverio, alrededor de 68 años llevaban del cautiverio. Daniel estudiando las Escrituras, y eso lo lleva a ver las distintas profecías, especialmente la de Jeremías, indicando el tiempo que iba a durar ese cautiverio. Entonces, al ser enseñado por la palabra de lo que Dios había dicho por medio de su profeta, entonces él sabe que el tiempo está cerca y va a Dios a clamar, a orar. Hemos visto ese modelo bíblico de oración de Daniel, ¿no? Exaltando a Dios, confesando sus pecados, estando él confesando sus pecados y los del pueblo, y también yendo al Señor, confiando
solamente en sus misericordias, o sea, yendo con una verdadera humildad de corazón, quebrantado, sabiendo que no merece nada, y eso es toda una enseñanza para nosotros, y con el único propósito de buscar la gloria de Dios, buscar que el nombre de Dios sea exaltado. Entonces, vimos eso, también vimos, hermanos, a dónde apuntan todas las profecías del Antiguo Testamento, vimos como el centro siempre es Cristo, como las Escrituras siempre hablaron de Cristo, y esta profecía que tenemos aquí no es la excepción, también habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vimos el contenido de la oración de Daniel, esa confesión, el ruego y la búsqueda de la gloria de Dios, para poder discernir la respuesta que se le da también a Daniel, porque sin lugar a dudas la respuesta que trae Gabriel tiene que ver con lo que él está pidiendo en la oración. Y luego vimos, llegando ya a los versículos 24 al 27, cómo se dividían, según el texto, los periodos de las 70 semanas. Y vimos algo que yo he dado en llamar el Evangelio de Daniel. Es algo que a mí me agrada porque es lo que se puede ver aquí, ver las buenas noticias de salvación en Jesucristo. Eso es lo que el ángel le está compartiendo a Daniel y lo que Dios nos está compartiendo a nosotros por medio de su palabra, para que siempre veamos el plan eterno de Dios, la obra eterna de Dios, y veamos cómo todo estaba determinado, como Él lo había planeado, y así se estaba cumpliendo, ¿no? Estas 70 semanas, estos 77 llamados semanas de años, y otra vez los llamamos semanas de años. En el momento de la profecía, esto literalmente es 77, o sea, no sabemos si eran días, semanas, años, lo que fuera, 70 grupos de 7. Hoy nosotros desde este lado, ya con la profecía de Cristo cumplida, podemos ver que el tiempo hacia atrás fueron los 490 años, y que eso se dividió en 7 años, en 483 años, y en 7 años más de esa última y tan famosa semana de Daniel, ¿no? Entonces, vamos a leer los versículos 20 al 23 para refrescar ahí la oración y la respuesta que trae Gabriel. Dice así la palabra en el versículo 20: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Es precioso, hermanos, ver cómo Gabriel salió con presteza a dar estas buenas nuevas, ¿no? A dar esta visión para hacerle entender, para mostrarle qué es lo que Dios tenía ya determinado, como Dios ya lo había tratado. Y nosotros vimos aquí de qué se trataban los versículos 24 al 27, vimos cómo esto se trataba acerca de la obra del Mesías, vimos cómo se trataba del tiempo del rechazo al Mesías, del juicio por el rechazo al Mesías, y hoy vamos a enfocarnos en el versículo 24 con la ayuda del Señor para ver la obra del Mesías. Cuando uno ve aquí el anuncio de las 70 semanas, dice que estas 70 semanas están determinadas luego del cautiverio, y nos dice lo que debe ocurrir en esas 70 semanas. Los versículos 25 al 27 nos van a dar detalles de cómo esto va a ocurrir, pero en realidad el contenido se encuentra en el versículo 24. Fíjense que dice: 70 semanas están determinadas. Esta determinación, o literalmente corte, ¿sí? Es como si Dios hubiera cortado este periodo de tiempo. Tiene un propósito, hermanos, totalmente mesiánico. Dice: este tiempo que yo aparté, ¿no? Lo corté así, termina el cautiverio y vienen estas 70 semanas, tienen un solo propósito, y eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Para qué? Bueno, en este tiempo determinado deben ocurrir algunas cosas, y eso es lo que explica este versículo.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Recuerden que eso es por lo que estaba orando Daniel en la oración que tenemos en este mismo capítulo. Y dice, fíjense cómo continúa, ¿verdad? Nos da cuál es el propósito de este tiempo apartado por Dios. ¿Sí? Ahí nos muestra el propósito, para terminar la prevaricación. Y después vienen los y, ¿no? Entonces, es para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, si uno lo mira, ¿qué es lo que le está diciendo Gabriel? No solamente le da la visión, sino que le dice, mira Gabriel, como respuesta a tu oración, Dios apartó a partir del cautiverio, del final del cautiverio, 70 semanas. En estas 70 semanas van a pasar estas 6 cosas. De eso se trata el pasaje, hermano. Esto es el tema central de este pasaje. Ya les dije, los versículos 25, 26 y 27 nos van a dar detalles que vamos a ir viendo con la ayuda del Señor en los jueves posteriores, si el Señor no viene antes y nos da vida. Pero se trata de eso, el pasaje se trata de eso. Va a explicar que en ese periodo se va a cumplir la obra del Mesías. Es un periodo totalmente mesiánico y apunta a eso. Para eso se aparta, se termina. Entonces fíjense, las 6 cosas que marca aquí. En primer lugar, ¿para qué están determinadas estas 70 semanas? Para terminar la prevaricación. En segundo lugar, para poner fin al pecado. En tercer lugar, para expiar la iniquidad. En cuarto lugar, y no estoy diciendo lugar porque una sea más importante que la otra, ¿no? Son 6 cosas que deben ocurrir y de hecho ocurren casi simultáneamente, ¿verdad? Entonces, fíjense, en cuarto lugar, para traer la justicia perdurable. En quinto lugar, para sellar la visión y la profecía. Y en sexto lugar, para ungir al santo de los santos. Ahora, mírelo así, dice para ungir al santo de los santos. Está hablando del ungido. Es el mismo personaje, viéndolo desde el texto, y sin faltar el respeto al Señor, es el mismo personaje en el que se centra el versículo 25, ¿sí? Dice, fíjense, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta, ¿quién? El Mesías, el ungido, ¿ves? Luego vamos a ver un poco más acerca del versículo 25. Pero entonces tenemos esas 6 cosas, ¿sí? Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y para ungir al santo de los santos. Entonces vamos a ver cada una de esas 6 cosas, vamos a tratar de hacerlo en el tiempo que nos queda y tratar de ser lo más claro posible. ¿Cuál es el propósito de este tiempo, hermanos? Que podamos ver juntos la obra de Cristo. De eso se trata, hermanos. Así que tratemos de poner nuestras mentes con la sabiduría de Dios en ver a Cristo en todo lo que vamos a mencionar. El primer punto es para terminar la prevaricación. Esto también se puede traducir como encerrar o sellar la prevaricación. La palabra que se usa para prevaricación es pella. Y eso es, su traducción es una rebelión, es una transgresión voluntaria. Tiene que ver con nuestra relación con Dios principalmente. O sea, este es un pecado de rebelión contra Dios. Pero no es nada más que un pecado. Todo pecado, hermano, primeramente es contra Dios. Usted ofende al hermano, el primero que está ofendiendo es a Dios. Por eso nosotros tenemos que entender esto. Es muy importante, hermano. Si nosotros hemos ofendido a alguien, si hemos murmurado contra alguien, tenemos un problema con Dios. Y uno dice, no, tengo un problema con tal hermano, tengo un problema porque dije tal cosa, nadie me escuchó. Su problema es con Dios, no es con el hermano. La consecuencia es que usted tiene un problema también con el hermano. Pero a veces el hermano del que usted está, al que está ofendiendo, o del que está murmurando, del que está hablando, ni siquiera se entera. Ni siquiera se entera. Pero usted y yo tenemos un problema con Dios cuando hacemos esto. El problema y la ofensa es contra Dios. Ahora, en particular, la prevaricación tiene mucho que ver con lo que Daniel estaba orando. Porque esta es una rebelión descarada, por usar una palabra
común a nosotros, ¿no? Podríamos decir que estas 70 semanas están determinadas para terminar, para poner fin a la rebeldía descarada contra Dios. Es como esa persona que sabe, o como dice, por ejemplo, Romanos en el final del capítulo 1, cuando dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios contra tales cosas, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, no les importa. Sí, yo sé que esto ofende a Dios, pero es más fácil negar a Dios y decir que no existe, ¿verdad? Entonces viven en una rebelión descarada contra Dios. Eso es la prevaricación. Dios vela por la fama de su nombre, y esta obra terminaría con esta ofensa abierta y evidente contra el nombre de Dios. Entonces, ¿cuál sería el fin? Quitar este pecado de la vista de Dios. El cautiverio, hermanos, no quitó este pecado. El cautiverio no fue suficiente para quitar este pecado, para hacerlo desaparecer de la vista de Dios. El cautiverio se puede tomar como un castigo, o tomarlo como también dice la palabra: si ustedes no hacen reposar la tierra, yo voy a hacer reposar la tierra. Y de hecho, el cautiverio no mejoró al pueblo de Israel. Volvieron igual que siempre. Entonces, es evidente que el castigo, uno podría decir, tuvieron 70 años de penitencia. ¿Y qué cambió? Nada, mis hermanos. Nada. Hay una sola forma de terminar con esto, y eso es lo que está planteando aquí. Fíjese versículos 11 y 12 de este capítulo. Daniel, orando, dice así: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Entonces uno ve que todos se habían rebelado, ¿verdad? El versículo 7 dice: tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva a todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Y fíjense en que abarca a todos, ¿no? El versículo 8 dice: nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. O sea, es una rebeldía abierta, descarada, no es un pecado en lo oculto, no es un pecado que se está tratando de esconder. Esto es: yo soy así y qué, ¿verdad? Y al que no le gusta, que no me mire, y al que no le gusta, que no me hable. Entonces, esto pasa en el cristianismo, ¿verdad? En vez de verse la obra del Espíritu Santo en una persona y cómo el Espíritu Santo va moldeando a esa persona, pasan los años y la persona nunca cambia. Yo soy así, no voy a cambiar. Bueno, esperamos que conozcas al Señor, porque el Señor cambia vidas, no las maquilla, las cambia. Entonces, vos no podés decir: no, yo soy así, siempre tuve problemitas con la lengua, siempre tuve problemitas para cumplir mi palabra, siempre tuve problemitas con la ira. No, uno no puede. Puedes haberlos tenido, pero el Señor murió en la cruz para que uno tenga la victoria sobre esos problemas. Entonces, a partir de la obra real del Espíritu Santo en la vida de una persona, esas cosas empiezan a ser mortificadas. No somos perfectos, hermanos, pero esas cosas empiezan a ser mortificadas. Empieza a haber fruto de esa conversión, empieza a haber fruto de la obra, empieza a haber fruto del hecho de terminar con la prevaricación. Veamos un poquito más. Entonces, ya que el cautiverio no quitó el pecado, ¿verdad?, la obra del Mesías iba a ser esto. Para ir a un lugar donde se habla con las mismas palabras, por lo menos en el original, el Salmo 32, el otro día lo compartía el hermano Carlos, salmo conocido y disfrutado por nosotros. Salmo 32, 1. Y por eso digo, hermanos, acá entre nosotros, que debemos poner los ojos en la obra de Cristo. Cuando uno de nosotros lee este salmo, lo primero que a uno le nace es decir: Señor, gracias por Cristo. Porque uno sabe que esto es verdad por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces no nos movamos de ahí, hermanos. Dice el versículo 1: bienaventurado aquel cuya transgresión, pella, ha sido perdonada, ¿sí? Ha sido quitada, ¿sí? Fue quitada de delante. Entonces,
ha sido quitada y cubierto su pecado. Y acá es otra parte, que también está expresada allí. ¿Sí? Kafar hatat, cubierto su pecado. Entonces, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada por la obra de Cristo. Entonces, ahí es donde va a terminar la prevaricación. Bueno, hay un solo hecho que terminó con la prevaricación, hermano. Hay un solo hecho que terminó con esto realmente, es la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. Entonces, en segundo lugar, dice, para poner fin al pecado, y es lo que decía recién, acá pecado es hatat, esa palabra que sabemos que significa errar el blanco, ¿no? Errar el camino, ¿no? Uno tenía un camino marcado, un propósito, un blanco para el cual fue creado, erró el camino. ¿Cómo se traduce esto en nuestras vidas? Se traduce en la ofensa hacia los demás. Entonces, recién estábamos hablando de un pecado que es, digamos, en vertical, ¿no? En sentido vertical. Es una rebelión directa contra Dios. Esta rebelión directa contra Dios produce en nuestras vidas ofensa a diestra y siniestra. Produce una vida que ofende con intención, sin intención, de la forma que sea. Ofende a nuestros pares, a nuestro alrededor. Que, si usted lo piensa, son justamente los dos grandes mandamientos que ha dado el Señor. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y el segundo es semejante a este, amar al prójimo como uno mismo. Entonces, cuando uno ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el amor a Dios, el mandamiento es que nos amemos unos a otros y que amemos al prójimo. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo ese mandamiento? Amando a los demás. Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando hay prevaricación, ¿verdad? Cuando ese primer mandamiento está negado, el segundo es el resultado. Empezamos a tener problemas con todos y todo el tiempo. Y si hoy es un problema, mañana es otro, hoy es de una índole, mañana es de otra. Algunos tienen menos problemas, son más morales, otros tienen más problemas porque son más inmorales, pero es lo que pasa. Entonces se traduce así. Entonces, también esto estaba pasando en el pueblo. Y dice, para poner fin al pecado, o sea, para cubrir el pecado. Esa es la palabra, kafar hatat, cubrir el pecado. Y hermanos, otra vez vamos a Cristo, vamos directamente ahí, Primera de Juan, capítulo 4. Y vamos a ver 3 aspectos en los cuales le pone fin al pecado, ¿no? El pecado es cubierto. Y el primer aspecto es que el pecado es cubierto de sus consecuencias, las consecuencias que el pecado trae en nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces su sangre nos cubre, es ese propiciatorio, ¿no? Es la propiciación por nuestros pecados, nos cubre y esa cubierta nos aleja de la ira de Dios. Entonces, no solamente pone fin y término a la prevaricación, sino que también le pone fin al pecado y sus consecuencias, le pone fin al pecado y su dominio. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice así: el que practica el pecado es del diablo. Bueno, esto tiene que ver con lo que hablábamos recién. Creo que Primera de Juan es uno de los libros por ahí más claros y frontales que tiene la Escritura, ¿no? Acá no hay alegoría, se interprételo como usted quiera, ¿verdad? Pero esto es así, en la cara, ¿no? Dice, esta es la realidad, no le des vuelta. No me lo quieras disfrazar con tu religión, no me lo quieras dibujar con buenas obras, no me lo quieras dibujar con linda doctrina, con tus labios llenos de teología, no me lo dibujes con todo eso. Esto es el reflejo de tu vida. No podés con el pecado. Una y otra vez se dijo lo mismo, se dijo lo mismo, se dijo lo mismo. Eso es una práctica del pecado. Y el que practica el pecado dice claramente, la palabra de Dios no es de Dios. Pero no solamente dice que no es de Dios, sino que dice de quién es del diablo. Entonces uno sabe que el mundo está dividido en dos: los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay más. Los que están con el Señor y los que están contra el Señor. Los que recogen y los que desparraman. No hay un tercer grupo, ni un cuarto, ni un quinto, ni otro bando. No es así. Entonces bien claro dice, el que practica el pecado es del diablo. Muy bien, ese es un problema
que tenemos todo. Pero Cristo vino para terminar con este problema, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, hermanos. Esto es Génesis 3:15. Esto es el que iba a herir en el calcañar. Es el que iba a terminar con la obra del diablo. Con esa obra que empezó allá en el huerto del Edén. Y está en la persona de Cristo. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer, para destruir, para terminar las obras del diablo. Y puede leerlo también en Hebreos capítulo 2. Todo aquel que es nacido de Dios, dice así, no practica el pecado. No lo practica, no dice que no puede pecar. Mismo 1 de Juan capítulo 1 dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, ¿verdad? Entonces no estamos hablando acá de perfeccionismo, estamos hablando de pecadores redimidos por la gracia de Dios que sienten asco en lo profundo de su ser cuando ven su propio pecado. Es fácil sentir asco por el pecado de los demás, es fácil menospreciar el pecado de los demás, pero acá estamos hablando de una lucha interna del verdadero Hijo de Dios en aborrecer su propio pecado, sus propias intenciones del corazón, lo cual lo lleva a alejarse de eso por la gracia del Espíritu Santo que mora en él. Entonces dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora la realidad es que nosotros todos podemos, cuando hablamos físicamente, cuando hablamos de capacidad, podemos pecar. Entonces cuando dice acá que no puede pecar, ¿a qué se refiere? Se refiere a eso. Ya no puede vivir pecando, no puede considerar el pecado como un estilo de vida. No es ya el pecado su peripateo, su característica, su cómo anda alrededor, su conducta. Ya no forma parte de su vida. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre apareció para terminar con el pecado. Porque Él vino a morir en la cruz para que el pecado ya nos enseñoree de nosotros, para terminar con el dominio del pecado en nuestras vidas. ¿Por qué no puede pecar? Porque es nacido de Dios. Está el Espíritu Santo en nosotros para que se oponga a nuestra carne. Y lo digo una y otra vez y lo voy a seguir diciendo. Si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, hermanos, sería un desastre. Sería un desastre. Está el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, en nosotros, morando permanentemente, la persona de Dios, para restringir el pecado en nuestra vida por pura gracia. Y si no fuera así, iríamos tras nuestro propio corazón. Dice versículo 10, en esto se manifiestan, una vez más, la clara división. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o sea, lo que le agrada a Dios, y que no ama a su hermano, claramente dice, no es de Dios. Entonces, estas 70 semanas están determinadas para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado. Entonces, se cubre el pecado, las consecuencias del pecado, el dominio del pecado, y también para poner fin a los designios del pecado en nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 4. Precioso este pasaje, hermano. Ni hablar del capítulo 3. Ver la maravillosa obra de Cristo. Y cuando empieza el capítulo 4, como una conclusión de lo expuesto, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Sí? Cristo padeció en su lucha contra el pecado, hasta la sangre. Nosotros no. Dice, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces ya le puso fin a los designios del pecado en nuestra vida. La obra de Cristo es suficiente para que el pecado no decida cuál es nuestro próximo paso. Para que el pecado no decida sobre nosotros. Ya nos enseñorea de nosotros, como dice Romanos 6. Ya no es nuestro Rey, ya no es nuestro Señor. Hemos sido librados de la potestad de las tinieblas, de la potestad de Satanás. Hoy somos libres en Cristo para servir y honrar al único Dios verdadero que merece la honra y la gloria por todos los siglos. Para eso nos salvó Cristo. Para eso apareció el Hijo de Dios. Entonces, vemos que dentro de esas 70 semanas, lo que se va
a terminar, es la prevaricación, se va a poner fin al pecado, en tercer lugar, se va a expiar la iniquidad, se va a pagar. Simple, ¿verdad? Se va a pagar. Alguien le tiene que pagar a Dios la deuda que nosotros tenemos. Y lo expreso así porque la Biblia lo expresa así. ¿No? Él nos perdonó a nosotros una deuda imposible de pagar. Creo que Javi compartía eso en el grupo, no sé si hoy o ayer, ¿no? Mateo 18, creo que era hoy o ayer. Viendo la deuda que se nos había perdonado, ¿no? Esa deuda, ¿cuánto era? 10.000 talentos, era una deuda infinita, impagable, en varias vidas. Cuando uno hace la cuenta, si usted viviera 200 o 300 veces no le alcanza para pagar esa deuda. Es una deuda que está más allá de toda nuestra capacidad. Y Dios la perdonó. Y dice, debes perdonar de la misma forma que fuiste perdonado. De la misma forma. ¿Verdad? Entonces alguien lo tiene que pagar. Siempre alguien lo paga. Entonces fíjese, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Versículo 22. ¿Cómo se paga? ¿Cómo se le paga a Dios? Versículo 22 dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, ¿para qué apareció? Para hacer remisión de los pecados. ¿Cómo? Con su sangre. Se presentó con su sacrificio. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, estamos hablando del sacrificio de Cristo, de su muerte en la cruz en el Calvario. Entonces, por medio de esa muerte, Cristo se presentó Él mismo, como sumo sacerdote, Él mismo, como sacrificio, Él mismo, con su propia sangre, delante de la misma presencia de Dios, no delante de este templo o tabernáculo hecho aquí, que es como un reflejo, una sombra del celestial, del verdadero. No, Él entró directamente al cielo, delante del Padre, y diciéndole al Padre, ya está, Padre, está pagado. Ya está. Nuestro pueblo no debe nada. Son nuestros, por toda la eternidad. Está pagado. Está completa la obra, la sangre fue suficiente, gloria a Dios, está pagado. Cristo entró ahí y sacó el pecado una vez y para siempre. Y para siempre, hermano. Eso es maravilloso, su obra es perfecta. Ahí mismo capítulo 10, un poquito más adelante, versículo 11. La expiación. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y si nunca pueden quitar los pecados, hermano, ¿por qué se establecieron? Porque tenían un solo propósito: profetizar al sacrificio de Cristo. Ese solo propósito tenían. No se establecieron para limpiar a las personas, ni para purificar a las personas verdaderamente, sino para mostrar que la verdadera purificación estaba en el sacrificio de Cristo. Pero Cristo, dice el versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, la obra completa de Cristo, ¿verdad? De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Se terminó. Consumado es. Tetelestai. La obra está completa, la deuda está totalmente pagada, ha sido totalmente cancelada. El pecado fue expiado, la iniquidad fue
expiada. La iniquidad es algo, tiene algo en particular. La iniquidad es cuando hago lo que yo quiero por sobre lo que Dios dice. ¿Sí? No es tanto... Son todos pecados, hermano. Créanme que todos tienen la misma gravedad. Pero lo maravilloso de esto es que no importa el pecado en el que usted piense, Cristo lo pagó en la cruz. No importa el tipo, el modelo, la abundancia, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, no importa en la profundidad, en la oscuridad de su pecado, no importa. El que sea, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario, una vez y para siempre, y se terminó. Y eso es maravilloso, hermano. Porque así es como se cumplieron esas 70 semanas. Cuando se cumplieron esas 70 semanas, todo esto terminó. Y eso fue con la obra de Cristo. Gloria a Dios por nuestro Señor. Colosenses 2:15. Porque este pago es suficiente para el perdón. Perdón, desde el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, todos, pasado, presente y futuro, todos los pecados de su vida, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. O sea, anulando ese certificado de deuda que nosotros teníamos con Dios, donde Dios tenía registrado todo lo que nosotros le debíamos. Estaba ahí, todo anotado, uno tras otro, uno tras otro. ¿Vio cuando dice fueron abiertos los libros? Todo anotado. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio entre nosotros y Dios, como separación, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es la exhibición pública de esa victoria de Cristo, es la exhibición pública de que la deuda está saldada, es la exhibición pública del perdón perfecto y eterno que Cristo logró por nosotros en la cruz del Calvario. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es ahí donde terminó la prevaricación, donde se le puso fin al pecado y donde se expió la iniquidad. ¿Para qué? ¿Para qué se hizo esto? Punto 4. Para traer la justicia perdurable. O, traduciéndolo literalmente, la justicia de los siglos. La justicia eterna. Esa obra de Cristo en la cruz del Calvario trajo la justicia eterna del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es la justicia que estaba preparada para manifestarse, hermanos. Es la justicia que Dios preparó antes de fundar el mundo. Ya había puesto mi pecado en Cristo. Antes de la fundación del mundo dice la palabra que el Cordero fue inmolado, o sea, sacrificado con un propósito específico. Y nosotros lo vimos concretado eso cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo que Dios había determinado. Este tiempo que estaba determinado, este tiempo que faltaba, el que Él había determinado. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué era esto? Para traer la justicia perdurable, la justicia eterna de Cristo. Jeremías. Me tuvo el atrevimiento de decir que Jeremías era uno de los libros favoritos de Daniel. Era de consulta permanente. Jeremías 33, 15 y 16. Dice así: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Es uno de los nombres de Dios, Jehová Sidkenu, Jehová, justicia nuestra. Él es nuestra justicia. Mire, usted hoy está en pie, por la gracia de Dios, estamos en pie. ¿Y nosotros de qué nos jactamos? ¿De nuestra justicia? No, hermano, si tenemos esperanza es por su justicia. Es porque Él es nuestra justicia. Si podemos ir a orar, es porque estamos en su justicia, es porque su justicia nos cubrió. Jehová, justicia nuestra. Y eso es lo que manifestó la obra de Cristo. Quiero ir al pasaje que considero más claro para esto, Romanos capítulo 3.
Es clarísimo, hermano. Versículo 21. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora, ¿de quién va a hablar el pasaje? De Cristo, hermano. ¿Ves? Pongan los ojos en Cristo, porque estamos hablando de Él. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice, siendo justificados, o sea, declarados justos por Dios, justificados gratuitamente, hermanos, no lo podríamos pagar, no hay forma de que lo podríamos alcanzar, pagar, ganar, no hay forma, es por pura gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo, hermano? Fíjense, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora le pregunto, ¿cuánto tiempo nos va a cubrir esa justicia? Enseguida seguimos con el tema. Mire, usted dijera, bueno, esta justicia me alcanza para llegar al cielo y después vivo por la mía. Oh, no, hermano. No, hermano. En el momento que la justicia de Cristo se corriera delante nuestro, seríamos consumidos por la santidad de Dios. No hay chance, no hay posibilidad. Es su justicia, hoy y por los siglos. Es la justicia eterna, la perdurable, la que no va a ser removida, la que no va a ser cambiada, la que no va a ser opacada. Es la justicia que nos cubre hoy por Cristo, por medio de la fe en su sangre. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, o sea, en su sacrificio. ¿Por qué? Porque uno confía en que en ese sacrificio fue satisfecha la justicia de Dios. Entonces uno confía que fue satisfecha la justicia de Dios sobre mis pecados. Confío en que mi maldad fue puesta sobre Él y que Él murió bajo la ira del Padre y que su vida eterna pagó mi ofensa eterna y satisfizo el castigo eterno que yo merecía en el infierno por la ira de Dios. Entonces mi fe en ese sacrificio me da gratuitamente la salvación en Cristo. Sí, es mi fe, Él me la dio. Por gracia soy salvo por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos da la fe para que nosotros la pongamos en Cristo. Y una vez que nos da la fe, nos manda ¿a qué? A cultivar la fe, a aumentar la fe, a añadir a la fe virtud, conocimiento, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que nos aferremos cada día más y más a la justicia de Cristo. ¿Qué es lo que decía Pablo en Filipenses 3? Quiero ser hallado en su justicia, no es la mía. ¿No es la mía? La justicia eterna, no hay otra que nos pueda cubrir. Fíjense, volvemos al versículo 25, a quien Dios puso como propiciación, cubierto, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es su justicia, hermano. No hay nada nuestro, es todo de Él. No hay nada, no hay ni siquiera un 1% nuestro. Es todo de Él, es de Él, por Él y para Él, hoy y por los siglos. Por lo cual, hermanos, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestro Señor está en el trono, a la diestra del Padre. ¿Quién nos podrá acusar? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Él es la justicia perdurable, no cabe ninguna duda, hermano. Es la única justicia en la que podemos confiar, es la única justicia que nos cubre delante de Dios. Por eso dice una y otra vez la Escritura, el justo por la fe vivirá, por la fe en Cristo, por la fe en esa obra perfecta de justicia. En quinto lugar, dice el texto, que estas 70 semanas están determinadas para sellar la visión y la profecía. Esta palabra sellar también se puede traducir cumplir. ¿Sí? Entonces, aquí es donde se va a cumplir, y recuerden lo que ya vimos. ¿A dónde apuntaban todas las profecías del Antiguo Testamento? A Cristo. Entonces, estas 70 semanas estaban determinadas
para que se cumpla todo lo que estaba escrito de él, para que se cumpla todo lo que él había dicho, y para sellar la profecía, y enseguida vamos a ver eso. Pero fíjense, para cumplir, Mateo capítulo 5, las mismas palabras de Cristo. Yo sé, hermanos, son textos conocidos, eso es bueno, no dejan de ser eficaces, ¿no? Mateo capítulo 5, versículo 17. Hablando Jesús: ¿no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿A qué vine? A cumplir. ¿A qué vine? A sellar la visión. Vine a sellar la visión. Bueno, los profetas eran llamados videntes, usted sabe, ¿no? Veían, Dios les mostraba lo que iba a pasar, ellos tenían visiones. Entonces, así llegaba la profecía. Así quiso Dios hablar, darse a conocer por medio de sus profetas. Lucas 22, 37. Hemos visto varios textos en Lucas, ¿no? Ya lo vimos. Este no lo vimos todavía, pero eso lo voy a resaltar. Hemos visto varios cuando hablaba de cómo era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de él en la ley, en Moisés, en los profetas, en los salmos, ¿verdad? Lucas 22, 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos. ¿Por qué? Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces viene a sellar la visión y la profecía, a cumplir, a dejarlo cumplido, terminado, y a sellar la profecía. Este texto me gusta para explicar, a sellar la profecía. Hebreos capítulo 1. Y aquí lo va a ver. Versículo 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, por la profecía, ¿verdad? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien asimismo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cómo habla Dios, hermanos, hoy? Por el Hijo. Cumplió toda la profecía, hizo todo lo que tenía que hacer, y hoy nos habla por el Hijo. Así es como Dios habla hoy con las personas, por el Hijo. Así es como las personas hoy pueden conocer a Dios, por el Hijo. Entonces, la obra de Cristo iba a hacer eso, iba a sellar la visión e iba a sellar la profecía. Ahora Dios habla por el Hijo. Él es el Verbo encarnado. ¿Cómo nos habla Dios? Por su palabra, por el Hijo. Todo está cumplido en Cristo. Y en sexto lugar, dice ungir al santo de los santos. Bueno, encomendar la obra del Mesías. Encomendar la obra del Mesías. Era algo que se hacía, ¿verdad? Ya hemos hablado de esto. Se ungía a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. ¿Lo recuerdan? Sacerdote, profeta y rey. Venía y se los ungía para encomendarlos a la tarea que Dios les había asignado. ¿Sí? Y esto es lo mismo que pasó con el Señor Jesucristo. En esa última semana, como ya vamos a ver, Él fue ungido para esta obra de profeta, de sacerdote, de rey, para la obra del ungido, del Mesías. Mateo, capítulo 3. Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti,
tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O como dice más adelante en Mateo, dice, a él oír, ¿verdad? Este es mi Hijo, este es el que yo he engendrado, este es el que le daré las naciones, este es el heredero de todo, este es el Señor, este es el Rey, este es el profeta, este es el sacerdote, este es el sumo sacerdote, no hay otro como Él, es este. Y ahí sabemos que empezó el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo por unos 3 años y medio. ¿Y qué hizo en ese ministerio? Justamente aquello para lo que había sido ungido para hacer. El reino de Dios está entre vosotros, ¿verdad? Él es rey. Él está reinando, mis hermanos. Él es el sacerdote que llevó la ofrenda delante de Dios mismo. Él es el profeta. Versículo 23 del capítulo 4. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es lo que hacía el profeta, ¿se acuerdan? Había alguien tenía alguien enfermo, llamaban al profeta. Se había muerto, ¿a quién llamaban? Al profeta. ¿Verdad? ¿Quieres enseñar la palabra de Dios? El profeta. ¿Quién enseñaba? El profeta. Bueno, ahí tiene a Cristo, cumpliendo con aquello para lo que fue ungido, cumpliendo su ministerio, aquel que sin lugar a dudas fue aprobado por Dios, como Pedro predica en Hechos capítulo 2. Y ahí vamos a ir para terminar, hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 22. Piensen en el ungido. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es el que yo envié, este es el que yo engendré. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿Cómo fue aprobado entre ellos? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por Él, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. 70 semanas están determinadas, ¿verdad? A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cumplió con todo, hermanos. El Señor Jesucristo cumplió con todo. Se cumplieron las 70 semanas y por la obra de Cristo, como nos dice el texto de Daniel, se terminó la prevaricación. Allí en la cruz del Calvario se puso fin al pecado, se expió la iniquidad, nos trajo por la fe la justicia perdurable, se manifestó la justicia eterna de Dios, se selló la visión, se cumplió todo lo prometido, se selló la profecía, se ungió al santo de los santos y la obra de Dios está completa. ¿En quién confías? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Es real esto en tu vida? ¿Estas cosas han terminado en tu vida? ¿Y hoy disfrutas de las otras? Porque dice terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿Han terminado esas cosas en tu vida? ¿O todavía te controlan, todavía te dominan, todavía son tus dueños? Todavía te tienen como un hombre inconstante de doble ánimo, que sos arrastrado por el agua del mar, de aquí para allá todo el tiempo. ¿O la victoria de Cristo fue suficiente para terminar con estas cosas y para que te goces en la justicia perdurable, en que Dios selló la visión y la profecía, y en que el ungido, el Mesías, vino e hizo la obra para terminar con el pecado de su pueblo? ¿Está ahí tu gozo? ¿Eres de Cristo? Deleítate en Él entonces, disfruta de Él, habla de Él. Y si no eres del Señor, Él dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y su obra es suficiente para salvar a todos
los que creen en Él. A todos los que creen en Él. ¿Crees en Cristo? Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por Cristo, Señor. Gracias. Gracias por esta magnífica obra. Perdona, Padre, mis limitaciones. Es todo tuyo, Señor. La gloria sea para ti en todo. Te ruego, mi Señor, que nos ayudes a deleitarnos en estas verdades cada día, a gozarnos en ti, a servirte de la mejor manera. Ya no somos esclavos del pecado, Señor, terminaste con eso. Somos libres para servirte, para honrarte, para amarte, para darte la gloria, en todo tiempo, en todo lugar. Ese es tu pueblo, Señor. Ayúdanos a vivir como es digno de tu nombre. Gracias por todo, Padre. Salva a quien no te conoce. En el nombre de Jesús. Amén. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con